Assalamu alaikum wa rahmatullah. A continuación vamos a hablar de otra enfermedad muy común que no conocemos o no identificamos como enfermedad. Se llama la fantasía, el fantasear. ¿Qué es fantasear? Fantasear es pensar e imaginar cosas que no son, número uno, y segundo, que no nos conciernen. Que no son, por un lado, y segundo, no nos conciernen. Puede que nos conciernan, pero no son, e igual se considera fantasear. Otra forma de fantasear es pensar en las debilidades o defectos de otra persona e imaginar situaciones en las que sus debilidades sean expuestas. Tal vez por otros sentimientos que están asociados a esa persona, el desear que esa persona y sus debilidades sean expuestas ante los demás. E imaginar cómo pasaría, cómo sucedería, qué pasaría, eso es fantasear. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos dice, hay un árbol en el paraíso para aquel cuyas faltas le preocupan a tal punto que no consideran las faltas de los demás. Sus propias faltas no le preocupan, sino que le mantienen ocupado, que es diferente, en buscar, sanar, resolver, arreglar, corregir. Toda su vida gira en torno a su interior, a su camino interior, y se desentiende completamente del camino de los demás. El exceso de atención en el otro es ausencia de autoatención. El exceso de atención al otro es ausencia de prestarme atención a mi vida, a mí mismo. Imaginar cómo es Allah es otra forma que tenemos de entenderlo, de entender lo que es la fantasía. Cuando nosotros imaginamos a Dios y empezamos a pensar cómo será, cómo se verá, es una forma de fantasía, no lo vamos a comprender nunca. Nunca la creación puede comprender al Creador. Nunca lo finito puede comprender lo infinito. Nunca lo que tiene un periodo de inicio puede entender lo que es preexistente. Jamás. Jamás. La única forma que nosotros tenemos de comprender a Dios es saber que todo lo que pensamos, Él no es. Y otra forma de acercarnos a una comprensión muy distante, pero que nos puede ayudar a incrementar nuestro amor y conexión con Él es por medio de sus atributos. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, hablamos de todas aquellas cosas que Él ha revelado sobre sí mismo. Sabemos que no las entendemos a fondo. Sabemos que cuando decimos que Allah es el misericordioso, no alcanzamos a entender el nivel de misericordia infinita de Él. Y a tal punto tampoco entendemos que no sea un atributo adquirido, sino una esencia. Él es la misericordia. Cuando hablamos de que Allah es el perdonador, nosotros no alcanzamos a entender el nivel de perdón que Él es con su creación. A tal punto que Él no es el perdonador, simplemente Él es el perdón como tal. Cuando hablamos de que Él es el que ama y es amado, no entendemos que Él es el amor como tal. O sea, es tanto, Él es la fuente. El amor existe porque Él es Al-Wadud. La misericordia existe porque Él es Ar-Rahman, Ar-Rahim. El perdón existe porque Él es Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rauf. ¿Sí? Todos los atributos que existen, que podemos entender en nuestra relación con la creación, solo existen porque Él los posee, todas esas cualidades, pero Él no las posee de forma adquirida. Él es esas cualidades. Él es la fuente de esas cualidades. Él es el perdón, Él es el amor, Él es la misericordia. Pero nuestra mente y nuestro intelecto no lo puede comprender. Solo nuestro corazón puede comprender hasta cierto nivel lo que Dios realmente es. Hasta cierto nivel nuestro corazón lo puede comprender, hasta donde Él permite que ese conocimiento sea entregado al corazón de cada persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a fantasear sobre cosas triviales acerca de Dios, que si es alto, que si es bajo, que al limitarlo en una forma antropomórfica o al limitarlo en una forma de la creación, nosotros no estamos entendiendo quién es Dios. Entonces,
Imaginar cómo es Allah solo lo podemos hacer por medio de los atributos. Nosotros podemos ver la manifestación de ese creador, los trazos en la creación. Cuando Él crea su creación, lo manifiesta a Él, lo pone de manifiesto a Él. Es como esa gran pintura que explica o que se da a conocer al mundo, dando a conocer al pintor. Pero nadie ha visto el pintor, nadie le conoce el rostro, nadie sabe cómo es. Solo conocen la pintura, la gran pintura. El universo y todo lo que existe es su gran creación, que es infinita para el ser humano. Y es su manifestación completa. No podemos conocer al autor, no podemos llegar a entenderlo, no en esta vida humana. Solo podemos llegar a comprender algo de él, un poco de él, por medio de su creación. Nuestra naturaleza como creación nos impide entender su grandeza, nos impide entender su magnitud, lo infinito que él es. Si intentamos razonar sobre estos aspectos, nunca vamos a llegar a una conclusión verdadera, solo vamos a llegar a conjeturas. Las mismas que solo alcanzamos cuando pensamos sobre la vida de los demás. Cuando nosotros hacemos conjeturas sobre la vida de los demás, realmente lo único que estamos haciendo es llegar a fantasías, nada real. No podemos saber lo que pasa realmente en la cabeza de otra persona. No podemos llegar a saber lo que siente, lo que experimenta, lo que opina. ¿Cuántas veces no sacamos conjeturas de la vida de los demás y terminamos confundidos? Inclusive las personas más cercanas. Ahora, ¿qué se puede esperar para sacar conjeturas sobre el Creador? Es realmente imposible llegar a esta conclusión. ¿Ok? Nunca vamos a poder llegar a una conclusión sensata. Es importante que con respecto a esto asumamos un rol de humildad y aceptemos que somos creación y por ende nuestro conocimiento es limitado y que jamás podremos llegar a comprender la verdadera descripción de Allah subhanahu wa ta'ala, ni la de la creación. El conocimiento que tenemos sobre la creación es limitado, pequeño. Él dice, no abarcan conocimiento excepto lo que Él les ha permitido. Lo que tú y yo sabemos hoy es solo lo que Él nos ha permitido abarcar. De ahí que es tan importante que rompamos con esas creencias falsas de grandeza y de maestría, porque solo sabemos lo que Él nos ha permitido aprender, lo que Él nos ha enseñado. Ahora, mientras tengamos vida en esta forma, en la forma humana, debemos aprovechar este tiempo para meditar sobre los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos aprovechar este tiempo para permitir que al entender sus atributos de forma limitada, sabiendo nuestras limitaciones humanas, crezca el amor hacia Él y por ende la conexión con Él. Al crecer el amor hacia Él, crece el amor por la creación. Al entender más sus atributos, empiezo a intentar implementarlos conmigo mismo y con los demás. Esa es la preparación para nuestro encuentro con Él. Esa es la misión de nuestra vida. A eso vinimos a este mundo. Cada situación que vivimos, tanto laboral, familiar, emocional, profesional, solo nos está dando un prisma, una visión de Él, un aspecto de Él, una cara de la moneda, una cara del cubo, ¿sí? Y con esa visión que estamos teniendo en este momento, yo tengo la oportunidad perfecta de relacionarme con Él, de entender atributos de Él, de entender su grandeza, de entender su magnitud, solo en mi relación con los demás. No tengo que estar metida en un retiro espiritual el resto de mi vida para experimentarlo, para conocerlo, para llegar a conectarme con Él. Solo tengo que vivir cada instante de forma consciente. Es la única misión que tenemos. No se trata de no hacer cosas, no se trata de no obtener cosas, sino saber que cada cosa que yo haga, cada paso que yo dé en la vida, cada logro obtenido, es solo un espacio perfecto para conocerlo a Él, para entender cómo Él se manifiesta en mi vida en ese momento.
Cuando los caminos se me abren, yo estoy experimentando cómo Él es Al-Fattah. Y cuando tengo dificultades en mi vida, estoy experimentando cómo Él es Al-Qabid, el que restringe, o Ad-Dar, el que aflige. Cuando tengo un dolor profundo, entender que Él es Ad-Dar. Cuando estoy siendo beneficiada, entiendo que Él es An-Nafi, etcétera, etcétera, etcétera. Cada circunstancia, en cada aspecto, en cada momento, es solo una puerta para conocerlo a Él, para relacionarme con Él. Y me relaciono con Él por medio de las circunstancias y de mis relaciones con las personas. Una vez los creyentes entren al paraíso, Allah les preguntará, ¿desean que les otorgue algo más? Y ellos responderán, ¿acaso no nos has iluminado nuestros rostros? ¿Acaso no nos has permitido la entrada al paraíso y nos has salvado del infierno? En ese momento Allah levantará su velo y de las cosas otorgadas a los creyentes, nada será más amado para ellos que ver a su Señor, el Todopoderoso, el Glorioso. El ver a Dios es algo que vamos a poder hacer en el Ájira. En otra forma, fuera de este cuerpo humano, en otra dimensión, con otras capacidades, vamos a poder ver al Creador en su magnitud, con su grandeza, con su perfección. Y en otra tradición, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miraba la luna llena y decía, Wallahi, así podrán ver, por Allah ustedes podrán ver a Dios, así como ven esta luna y no tendrán problema para verlo. El Creador nos dará esa capacidad de verlo. No habrá nada más amado que verlo, porque lo único que hace un creyente toda la vida es tratar de verlo a Él. Un creyente no está en pos de probar que tiene la razón y que los demás están equivocados. Un creyente no está en pos de lograr reconocimiento de la comunidad. Un creyente no está en pos de sentirse bien, de calmar sus culpas y de calmar su ansiedad solamente. A veces que buscamos espiritualidad, pues, necesito calmar el miedo, necesito calmar la ansiedad. Hacemos dhikr. Astaghfirullah, porque tengo miedo. Lo único que tengo ahí es la intención que está moviéndose detrás de eso es calmar mi miedo. No decir astaghfirullah, no conectarme con él, no calmar no conectarme con él, no alabarlo a él, sino calmar mi miedo. Vemos cómo todo el tiempo decimos que hacemos cosas por él y las estamos haciendo por nosotros mismos. El creyente, el mu'min, esa palabra creyente no me termina de convencer. El mu'min, el que está en estado de seguridad, es aquel que vive su vida buscando verlo. Y como no lo puede ver físicamente con estos ojos físicos, lo busca verlo de manera espiritual, busca verlo en la creación, busca verlo en cada circunstancia que vive. Esa es su vida, vive emocionado, esperando a ver qué este presente, qué le ofrece, qué oportunidad le ofrece para verlo a él. Por eso, el regalo más preciado que ese ser puede tener en el Ájira es lograr verlo con sus propios ojos. Los ojos que Allah le otorgue en esa vida, que tengan esa capacidad de hacerlo, de ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Es una vista espiritual, no sabemos, pero sabemos que la persona va a poder hacerlo, va a poder ver. Eso es lo que importa. La cura para esta enfermedad es descartar todo pensamiento que llegue a la mente que sea fantasioso. La cura para esta enfermedad es, primero, escuchar desde la conciencia nuestros pensamientos. No dejarnos llevar por ellos, sino tomar conciencia de quién está hablando la fantasía en este momento. Y escucharla y permitir que se desvanezca. Descartar cualquier insinuación que ese pensamiento haga. ¿Ok? Hay otra forma de fantasear que es hacer conclusiones.
e imaginar situaciones que no se han presentado. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, un hombre llegó y le preguntó sobre una circunstancia hipotética y le preguntó, ¿está sucediendo? Y dijo que no. Cuando suceda, vuelves. ¿Por qué? Porque a veces desgastamos mucho tiempo llenándonos de ansiedad de situaciones que no son reales, que solo están en nuestros pensamientos. Y esas situaciones nos desgastan emocionalmente. No nos permiten evolucionar, no nos permiten avanzar, no nos permiten ocuparnos de nuestra realidad. Nos llenamos de ansiedad, de miedo, basado en hipótesis. Y no entendemos que la mente no hace una diferencia entre la realidad y la mentira. Entonces sentimos una ansiedad como un miedo, como si esa situación estuviese frente a nosotros. Es nuestra mente creyéndose eso. Por eso tenemos que protegernos a nosotros mismos de situaciones hipotéticas. Simplemente cortándolas y diciéndolas, no es real, no puedo desgastar mi tiempo pensando algo que no es real. Porque estamos dejando que la rabia, que la tristeza, que la alegría, todo sin fundamento nos desgaste física, mental y espiritualmente. ¿Cuántas veces no tomamos un camino de rabia o de resentimiento en base a mis conclusiones de lo que una persona hizo? E insisto y mantengo una actitud de rabia y resentimiento por algo que me creí que era real, pero que no tiene nada que ver con la realidad, porque nunca tuvimos un diálogo y nos explicamos mutuamente si eso era o no era. Entonces, debemos dejar de fantasear, debemos dejar de forzar situaciones de mentira en nuestra mente. ¿Ok? Debemos de dejar de pensar cómo respondería si esa persona me dijera tal cosa. Y de hacer unos diálogos y unas peleas mentales a situaciones que no están sucediendo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Que juzgamos a las personas en base a nuestro pensamiento, que juzgamos a las personas en base a nuestra percepción. Y no tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada, pero nada que ver con la realidad. Esa no es la realidad. Eso no es lo que la persona está pensando, está sintiendo, está experimentando. Es mi creación, es mi percepción. Y en base a eso juzgo a las personas. Juzgo mis relaciones con esas personas. En vez de hacerlo desde la objetividad y permitir el espacio a esa persona de explicarse a sí misma. Realmente cuando me relaciono con las personas, la mayoría del tiempo me estoy relacionando con mis creencias sobre esa persona. No me doy la oportunidad de conocer al otro ser con humildad, asumir mi incapacidad de leer la mente del otro, simplemente relacionarme en base a lo que él es o a lo que muestra ser y no a mis conclusiones y mis percepciones de esa persona. ¿Cuántas veces no nos pasa que al relacionarnos de una manera más profunda con esa persona nos damos cuenta que la persona es buena gente, yo pensé que no lo era? O sí, es muy querida. ¿De dónde vienen esos pensamientos negativos? ¿De dónde vienen esos pensamientos oscuros sobre los demás? De mi creencia, de mi percepción, de mis fantasías. Mientras yo siga viviendo en base a esos pensamientos, yo nunca me relaciono con la gente. No las conozco, no sé quiénes son. Solo me relaciono en base a mis creencias. Y cuando me relaciono en base a mis creencias, es mi relación con mi creación. Creación y creencia es casi lo mismo, porque las creencias muchas veces no las creamos nosotros mismos. ¿Sí? Es nuestra creencia. Es nuestra creencia. Yo no estoy hablando de actividad y de teología. Estoy hablando de lo que nosotros creemos con respecto a los demás. Lo estamos creando. Creer y crear. Todos los pensamientos hipotéticos, fantasiosos, deben ser descartados y deben ser sustituidos con asuntos reales. Y empiezan por admitir, soy incapaz de leer la mente de los demás. Soy incapaz de interpretar los sentimientos de los demás. Debo enfocarme de una manera objetiva, aprender a escuchar y a relacionarme con el otro.
no desde mi percepción, sino desde la realidad. No desde mi creencia, sino desde los hechos. ¿Sí? Ahora, eso hace que las relaciones con las personas sean muy subjetivas, porque muchas veces proyectamos cosas de nosotros que no son real y la otra persona las asume sin ser real, entonces es como el juego de un teléfono roto. Por eso hay tantas rupturas de las relaciones humanas. Porque si en el fondo pudiésemos tener la capacidad de ver que detrás de cada máscara hay miedo y detrás de cada cosa genuina hay amor, seríamos capaces de aceptar y amar a las personas tal y como son. Y no nos enredaríamos tanto con las personalidades y con las formas de ser y con las conclusiones y con los pensamientos, sino que aceptaríamos las cosas tal y como son, a las personas y las circunstancias tal y como son. Con esto culminamos el tema de la fantasía. Hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.